¿Qué lo que, mi gente de YouTube? Por aquí Dr. Brown, el doctor de la tecnología. Y en el video de hoy, mi gente, les traemos una de las mejores actualizaciones que han sacado para el Red Magic 5S y 5G. Antes de todo, antes de empezar, suscríbete, dale like, comparte para que más personas se enteren de esta noticia. Aquí tenemos la actualización china del Red Magic 5S y 5G 939. Les muestro aquí. Es la versión 939. Se actualiza a Red Magic OS 4.0. Miren la versión aquí, 939. ¿Qué ventaja tiene esto? Tenemos la misma actualización que tiene el Red Magic 6 Pro y el 6 normal. Exactamente la misma actualización. Lo único que, como siempre, los chinos se están adelantando. Siempre se le adelantan a la global. Y tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, las animaciones están un poquito más fluidas y cambiadas. La fuente, ven que está muy diferente la fuente de las letras. Tenemos una animación de carga que está durísima. Es así, es con movimiento. Bien, se ve súper bien. Nos cambiaron la animación de carga al fin. ¿Qué más tenemos? La grabadora. La grabadora de video, que es la misma que lanza fotos. Nos la cambiaron un poco, como lo ven aquí. Esta es la grabadora del Red Magic 6. Ya lo tenemos de forma nativa, no hay que instalarlo por otro lado. Pero así es como se ve la grabadora. De aquí tú puedes controlar si quieres tener el sonido del sistema, el sonido exterior, si quieres que el touch de lo que tú estás haciendo se vea. Y este no inicia a grabar hasta que tú le presionas a este pequeño botoncito de aquí arriba. ¿Qué otras cosas extra tenemos en esta actualización? Si nos vamos aquí a los botones, le damos hacia abajo, vemos el pequeño botón del abanico. Este es del root. Este me permite cambiar el refresh rate. Yo lo he enseñado, pero este es nuevo, que te permite encender el abanico y también cambiar la configuración de ponerlo inteligente, que cuando la temperatura vaya subiendo le aumente la intensidad, o que vaya todo el tiempo con mucha intensidad. Hay nuevos botones. Yo tengo muchos botones porque tengo muchas aplicaciones chinas instaladas que tengo que borrar, pero esos son los botones nuevos, el del abaniquito. La ROM china viene con muchísimas aplicaciones chinas que se pueden borrar. Bloatware la llamamos. Y aquí están todas estas aplicaciones que están aquí. Vienen instaladas por defecto. O sea, se pueden borrar. Se pueden borrar. Eso es lo bueno. Hay otras que no, como esta. Pero con un explorador root la podemos borrar. Ahora bien, ¿qué otra cosa más tenemos en esta ROM? Bueno, esta pequeña opción que está aquí arriba son como unos accesos directos que tienen diferentes funciones: proyectar la pantalla, grabar la pantalla, Magic Voice, que cuando tú te registras con Nubia lo puedes hacer, puedes grabar pequeños GIFs, que no lo puedo hacer ahora porque estoy grabando la pantalla. Pero aparte de eso también pueden agregarle más aplicaciones. Obviamente, como esta es una ROM china, solamente me deja agregar aplicaciones chinas. Pero me imagino que la global, si viene con esta función, traerá aplicaciones globales, o sea, aplicaciones que todo el mundo utiliza para el Picture in Picture. Entonces, miren aquí el pequeño botoncito de cuando tú intentas grabar un GIF de lo que sea que esté en la pantalla. Pero déjame cerrar esta función. Ahora bien, hay algo que esta ROM trae que a muchas personas le va a encantar. Y es que traemos un nuevo y rediseñado espacio de juegos que les mostraré ahora. Mi gente, el espacio de juego está rediseñado. Tenemos exactamente el mismo espacio de juego que está en el Red Magic 6 y 6 Pro. Repito, esta es la versión china, por lo tanto habrá muchas cositas
que corresponderán a la ROM china. Por ejemplo, podemos aquí cambiar la forma en la que vemos los juegos. Podemos cambiarle el fondo, ponerle un fondo animado como este, que es un fondo animado, o como este. Le podemos cambiar los fondos animados. Tenemos más opciones por aquí arriba. Un Game Center, que es una aplicación de bloatware, o sea, una aplicación que le va a encontrar más utilidad los chinos. Igual que esta de aquí, igual que este apartado de aquí, igual que este apartado de allá arriba. Podemos encender y apagar el abaniquito por aquí, bloquear las notificaciones. Esto está igual que en los demás teléfonos Red Magic, el espacio de juego. O sea, igual el espacio de juego de los otros es igual. Esta parte es prácticamente igual. Ahora bien, este menú sí que ha cambiado bastante. Y para la ROM global vamos a tener los accesos directos a las aplicaciones que más utilizamos. Tendremos, qué sé yo, WhatsApp, Discord, Telegram, entre otras aplicaciones. Las tendremos aquí. Aquí podemos ver los diferentes botoncitos, lo de cambiar el refresco de pantalla, que lo tenemos en el otro. Y esas son las cositas que le han agregado. El joystick, que también estaba presente en la ROM china. El espacio de juego de la ROM china, pero con un icono diferente. Y aquí tenemos los demás. Aquí vemos una opción súper interesante, pero muy interesante, que es la separación de la carga. Esta opción de la separación de la carga va a permitir que mientras estemos utilizando nuestro dispositivo conectado a la corriente, no gaste la vida útil de la batería. O sea, que deje de enviarle carga a la batería y que mantengamos el teléfono cargándolo única y exclusivamente con el cargador. No sé si esta función vaya a funcionar así 100%, porque me había documentado antes y era una función de hardware que tenía el nuevo Red Magic 6 y 6 Pro, pero veo que lo agregaron aquí y me sorprendió bastante. Así que ese es otra de los botoncitos y de las funciones extras que le agregaron al espacio de juegos. También tenemos el frame rate. Aquí tenemos el botoncito para medir los FPS. Lo tenemos también. Aquí podemos ver una vista más general de todos los botoncitos que tenemos y de todas las funciones extra que tenemos, que es algo que valoro muchísimo, que se están enfocando en ayudar a la comunidad y no dejar atrás estos teléfonos tan buenos. Este Magic Voice te cambia la voz, pero hay que crearse una cuenta de Nubia con un teléfono chino y un sinnúmero de cosas. Me imagino que no lo tendremos en la ROM global, pero en la China está presente. Otra de las cosas que podemos hacer es que si por ejemplo estamos en un juego, ¿verdad? Call of Duty, que es uno de mis favoritos, y tú sales del espacio de juego pulsando el botón, el juego se queda aquí en miniatura. Y vieron varias opciones. Las opciones que salen es de proyectarlo en la pantalla, de cerrarlo, y no sé de qué es la otra, pero está ahí. Entonces si queremos entrar, le damos al juego, volvemos y presionamos nuestro botón del espacio de juego y automáticamente volvemos al juego. Entonces yo me voy a salir. Y mi gente, está durísima esta nueva actualización. Así que mi gente, esas son algunas de las cositas que deben estar ocultas en el sistema. O sea, hay muchas más opciones que hay que indagar y seguir descubriendo. Pero mientras tanto, esta es una versión bastante buena. Tiene buena fluidez, buen performance. La batería no he tenido tiempo de probar al 100%, pero apunta a ser muy buena.
apunta a ser muy buen el rendimiento de la batería. El teléfono no se calienta tanto y lo importante, estamos más actualizados. Esto era lo que le quería mostrar, mi gente. Dr. Brown se despide.